preocupado por lo que está ocurriendo en la alcaldía Álvaro Obregón, pero no por lo que dicen ni la alcaldesa ni el expresidente panista de México, Felipe Calderón. Fíjese lo que pone en redes sociales Lía Limón. El jefe de gobierno, Martí Batres, saca un comunicado en el que miente diciendo que la causa del agua contaminada en la alcaldía Álvaro Obregón es porque algunas cisternas de domicilios particulares están sucias. Y luego sale Felipe Calderón a retomar este tema y dice, tómala, qué fuerte. Está el agua contaminada con alguna fuga de gasolina, huachicol, de ese que dicen que acabaron con él hace 5 años y hoy hay más perforaciones que nunca en las narices del gobierno federal. ¿Por qué está Pemex ahí presente en el pozo de donde probablemente provenga el agua contaminada en Álvaro Obregón? Dice Felipe Calderón. Bueno, pues con los datos duros, habría que preguntarle a Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, qué es lo que está pasando, qué es lo que sabe que está pasando en la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada por el PAN. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, orgullosamente fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en redes sociales, ya está con nosotros y le agradezco mucho su paciencia y su generosidad. Querido Ricardo, miércoles de investigación especial, reportaje especial, información que has ido recabando, qué es lo que sabes de esta situación. Te mando un abrazo, Ricardo. Abrazo bien recibido y plenamente correspondido, mi querido Vicente. En efecto, los vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez están sumamente inquietos, de las dos alcaldías panistas, y es que sospechan que en varias colonias de esas demarcaciones el agua podría estar contaminada con diésel. Y es que desde hace días, en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, se ha estado denunciando fuertemente y con rigor contaminación en el agua potable que llega a los hogares de esa demarcación. De hecho, ayer mismo, probablemente usted ya lo vio, vecinos de esa alcaldía que está en manos o garras del PAN, bloquearon Avenida Insurgentes aquí en la Ciudad de México, en el cruce precisamente con Avenida Xola, para exigir pronta solución al problema de agua contaminada. Y en respuesta, hoy en la mañana, el gobierno de la Ciudad de México informó que ya había identificado y cerrado el pozo que abastecía esa agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Pero resulta que ese pozo se encuentra ubicado en otra alcaldía panista, en la Álvaro Obregón, que ya no se sabe a ciencia cierta si Lía Limón gobierna o ya no. Ahora mismo, eso es lo cierto, el pozo contaminado se encuentra acordonado por personal de Petróleos Mexicanos, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos de esta capital. El pozo, como le digo, se encuentra ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en el Jardín Alfonso XIII, y el jefe de gobierno capitalino Martí Batres ya descartó desde hace unos días que la contaminación se hubiera originado en el sistema Cutzamala, como estaba alegando la oposición. En el tanque de Santa Lucía tampoco fue, ni en ninguno de los pozos que suministran el vital líquido en la alcaldía Benito Juárez. Lo cierto, Vicente, es que la contaminación de los recursos hídricos sí existe y es un gravísimo problema que podría estar afectando la salud de las personas en esas dos demarcaciones gobernadas por el PAN. Y es que a la escasez de agua que se padece en la Ciudad de México, ahora hay que agregar otros problemas, y uno de esos problemas es el caso de la contaminación del agua. Pero adentrémonos un poco más en el tema. Resulta que este pozo que suministra agua a la alcaldía Benito Juárez también suministra a la alcaldía Álvaro Obregón, a varias colonias de esa demarcación, y está completamente contaminado. Pero eso significa que muchas personas desde hace semanas podrían estar expuestas al agua contaminada. Se ha dicho que el agua podría tener diésel. Si eso fuera cierto, Vicente, como han asegurado los propios vecinos de la alcaldía Benito Juárez, hay que decir que el diésel es un combustible derivado del petróleo
que se utiliza en motores de combustión interna y es, por supuesto, tóxico y cancerígeno, lo que significa que puede causar enfermedades graves en las personas que pudieran haberlo ingerido o que pudieran simple y sencillamente haber entrado en contacto con él. Eso por un lado, pero por otra parte, hay que decir que la contaminación intencional de un pozo de agua es en sí mismo un acto vandálico que podría tener graves consecuencias en la población y eso se debe castigar con todo el rigor de la ley. Lo cierto es que la contaminación de este pozo nos lleva necesariamente a la alcaldía Álvaro Obregón, porque es justo ahí donde se encuentra ese pozo contaminado. Y hay que recordar que esa alcaldía en los últimos años ha padecido terribles problemas de contaminación y escasez de agua, especialmente, hay que decirlo, durante la gestión de Lía Limón. De hecho, la contaminación y la escasez del vital líquido ha afectado a colonias y pueblos originarios como Lomas de Guadalupe, Lomas de Tarango y San Bartolo Ameyalco. Y le digo más, la contaminación de las presas Mixcoac y Tarango se ha profundizado en el vertido del drenaje en las casas, en los hogares. ¿Y eso qué significa? Que ha generado severos daños a la salud y al medio ambiente. De hecho, esta situación ha provocado bloqueos y protestas por parte de los habitantes afectados, no ayer, no la semana pasada, sino desde hace ya mucho tiempo, porque se ha evidenciado una y otra vez la larga historia de falta de atención a estos problemas hídricos en esas alcaldías que, insisto, están en garras del panismo. El año pasado, para hablarle con datos duros, la diputada Alicia Medina Hernández del partido Morena señaló que la contaminación de las presas se debía a la acumulación de basura y residuos orgánicos e inorgánicos que varias empresas de esa demarcación habían llevado a cabo. Eso llevó a la Comisión Permanente del Congreso Capitalino a aprobar un exhorto al sistema de aguas de la Ciudad de México y a la alcaldía Álvaro Obregón, por supuesto. ¿Para qué? Para que llevaran a cabo obras de desasolve y de limpieza. Eso quiere decir, Vicente, que el desabasto y la contaminación del agua en la alcaldía Álvaro Obregón y en la alcaldía Benito Juárez no es un problema de ayer, no es un problema nuevo. En junio del año pasado, habitantes de las colonias de Guadalupe y Lomas de Tarango llevaron a cabo bloqueos por más de 4 horas en las avenidas de Los Poetas y Centenario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ejercer presión a las autoridades de esa alcaldía, pero no les hicieron caso y el problema persistió. Por si fuera poco, habitantes del poblado de San Bartolo Ameyalco, uno de los pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón, también ha sido severamente golpeado por la escasez de agua. Le doy algunas cifras. El año pasado, el sistema de aguas de la Ciudad de México recibió 42 reportes de fugas en San Bartolo Ameyalco, pero hay más. En 2023, SACMEX registró 120 reportes por falta de agua potable en dicho poblado, posicionándolo como una de las zonas con mayores problemas de abastecimiento. Pero por si fuera poco, durante la gestión de Lía Limón, la alcaldía Álvaro Obregón fue acusada de discriminar a San Bartolo Ameyalco al negarles la atención y la infraestructura pública e hidráulica. ¿Y sabe por qué? Porque la población, así lo acusó ella misma, no se mostraba afín al Partido Acción Nacional. En su momento, la alcaldesa, o ya no sabemos si exalcaldesa panista Lía Limón, que hoy está recorriendo todos los foros de la derecha para defender con uñas y dientes a Xóchitl Gálvez, fue señalada por haber actuado con negligencia y desatención o indiferencia ante la reparación de fugas y el suministro del agua. Fíjate nada más, a pesar de las promesas de campaña que la llevaron a ocupar esa alcaldía, en 2021, Lía Limón no hizo nada por rehabilitar la red hidráulica y solamente hizo una reparación, una sola reparación en San Bartolo, en todo lo que fue de su gestión. En diferentes ocasiones, el malestar de los habitantes de esa alcaldía
los han llevado, porque eso no se ha acabado. Una y otra vez han bloqueado, por ejemplo, la supervía poniente en Calzada de los Poetas para exigir un suministro justo de agua potable. La alcaldía Álvaro Obregón ha enfrentado problemas de contaminación, de escasez de agua en los últimos años, afectando a colonias, a pueblos originarios. Y hoy hay que sumar que la contaminación, Vicente, se ha ido del Álvaro Obregón a otra demarcación, casualmente otra demarcación panista, la alcaldía Benito Juárez. ¿Y qué están haciendo estos personajes? Absolutamente nada, están en campaña. Santiago Taboada está en campaña, Lía Limón está en campaña, están defendiéndose unos a otros y no han respondido, y yo creo lamentablemente que no van a responder ante este peligroso hecho. Y ahí están los datos. Yo tengo muchas preguntas que hacer, sobre todo, mi querido Vicente, sobre este tema. Hay preguntas que hay que hacerle ahí a estos, pues ya no sabemos si son los alcaldes, si no lo son, porque se van, vienen dando órdenes tras bambalinas. Ya no sabemos a ciencia cierta si son alcaldes o si son alcaldes con permiso. Y bueno, hay que decir también que en el panismo, mi querido Ricardo Sevilla, hay una gran hipocresía, ¿no? Van de la mano con las empresas que hicieron negocio con el INAI, no eran mías, eran de mi esposo, diría Xóchitl Gálvez, ¿no? O los del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. Pues vaya caso el de los panistas, y ojalá que en la Ciudad de México, entre la ciudadanía, haya un movimiento para abrir los ojos y no confundirse a la hora de votar el 2 de junio, querido Ricardo. Sí, tiene que abrir muy bien los ojos la ciudadanía, porque fíjate, esto se está diciendo, habría que investigar muy, pero muy a fondo. Nosotros no tenemos recursos periciales para hacerlo y por supuesto ninguna potestad, pero se tendría que investigar qué es lo que está sucediendo ahí. Se señala que podría haber sido intencional esta contaminación, pero la pregunta o varias de las preguntas son: ¿cómo se descubrió el origen del foco de la contaminación y por qué fue a dar a la alcaldía Benito Juárez? Muy importante responder qué sustancias tóxicas contenía, qué medidas están tomando las autoridades, tanto del gobierno de la Ciudad de México, que ya vemos está asegurando el pozo, pero también de las alcaldías Álvaro Obregón y la Benito Juárez. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad del suministro de agua, pero también cuáles son estas dos industrias cerradas de manera preventiva. Y muy importante, ¿por qué se cree que podrían haber estado relacionadas con la contaminación del agua? ¿Qué ha declarado Pemex sobre la verificación de sus ductos en la zona? Nosotros estamos ahorita preguntándoles ahí en Petróleos Mexicanos a ver si nos dan una respuesta. ¿Cuántos habitantes de la alcaldía Benito Juárez, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, se han visto afectados? No se ha hablado sobre el asunto. ¿Se han reportado casos de enfermedades gastrointestinales, infecciones de piel, otros problemas de salud relacionados con el agua contaminada? Hay un vacío de información y, de ser el caso, Vicente, ¿qué medidas se están tomando para atender a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez y también del Álvaro Obregón que han presentado problemas de salud relacionados con esta agua contaminada? Yo estaría pensando que se pueden formular esas y otras preguntas. ¿Qué acciones presentes, ya no futuras, se van a llevar a cabo para prevenir contaminaciones del agua? Esto no puede continuar porque hay personas que padecen la escasez de agua, pero ahora un poquito de agua y resulta que está contaminada y que podría estar contaminada de manera intencional. Es muy preocupante este caso, mi querido Vicente. Así es, Ricardo. Oye, maestro, antes de que te vayas, antes de que salude al querido Eric Gutiérrez, quien se estará uniendo a esta transmisión aquí con su servidor, desde donde estamos transmitiendo con el querido Paco Cruz. Hay niveles, ¿no? Hay niveles entre los candidatos o las candidatas. Estaba viendo que ya respondió Claudia Sheinbaum a los señalamientos de el PRIANREDE, de una cuenta en los Panama Papers, como se le llama, de su familia. Y bueno, una Xóchitl Gálvez
que cuando le plantearon estos contratos con los que han hecho negocio con el INAI, dice, no son mías la empresa, no es empresa mía, es de mi esposo, hágame usted el favor. Una política seria entendería que si se trata de su esposo, hay conflicto de interés. Bueno, pues ya admitió que mintió, ya admitió que mintió. Parece trabalenguas. Esto es lo que dice Xóchitl Gálvez sobre esta empresa que hace negocios con el INAI. Que me diga que el INAI me dio un contrato en el que no se prestó, que si el INAI invitó o a una de mi empresa o a dos de mis empresas, pues ahí sí yo creo que es un problema del INAI, pero yo no tengo nada que ver. O sea, ¿sí son de ella? Porque ayer había circulado una declaración de la mismísima Xóchitl Gálvez en redes sociales, mi querido Ricardo Sevilla, Xóchitl Gálvez diciendo que no era una empresa de ella, que era una empresa de su esposo. Así que, ¿es de ella? ¿Es de su esposo o cómo? Dice, Claudia acusó durante el debate que yo había recibido un contrato del INAI en 2023 y es completamente falso. Celebro que el INAI haya hecho pública la información donde queda claro que no es mi empresa, sino la empresa de mi esposo y que el último contrato que recibió esa empresa es de 2019, no de 2023. Bueno, le digo que hay niveles hasta entre las candidatas porque ya salió a responder Claudia Sheinbaum sobre los señalamientos de Xóchitl Gálvez y esta cuenta de su familia en los Panama Papers. Ojo, Xóchitl Gálvez primero dijo, no es mi empresa, es de mi esposo, conflicto de interés. Ahora en esto que le acabo de presentar en Radio Fórmula, bueno, no es mi bronca si le dieron contratos a mis empresas. ¿A cuál Xóchitl le creemos? ¿A la de hoy o a la de ayer? Esta es la doctora Claudia Sheinbaum haciéndole frente a los señalamientos. No, es para aclarar cómo es ese proceso de que si hubo alguna situación. Ya vamos a hacer un comunicado. Okay. Ya vamos a hacer un comunicado. No hay nada ilegal, absolutamente, ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela, que después pasó a mis tías, y que era totalmente legal y que apareció pues en este proceso, pero ni siquiera son grandes sumas de dinero. Bueno, pues espero que usted también vea la diferencia entre el no es mía, es de mi esposo, a decir, ahí está, y que se dé el reporte correspondiente. Mi querido Ricardo Sevilla, vamos cerrando y obviamente después de escuchar tus comentarios, tus redes sociales y la invitación porque tu hilo o tus hilos en Twitter hoy van a dejar la víbora chillando. Vamos a dejar la víbora chillando, mi querido Vicente. Y Xóchitl Gálvez es lo que la gente tiene que reflexionar. Miente todo el tiempo, miente con todos los dientes. Esto de que yo no fui, fue TT, no es mía, es de mi esposo, pues es una mentira tremenda. Esta persona ha estado en el centro de la polémica debido a sus negocios millonarios y ahora lo está con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, el mentado INAI que no sirve para nada. Se lo digo con conocimiento de causa porque no informa sobre nada. Ahí está la existencia de los contratos. Le digo datos duros, la empresa Operación y Mantenimiento Edificios Inteligentes, SADCB. Xóchitl Gálvez no lo quiere reconocer, pero esos contratos ahí están. El propio INAI ya los reconoció. Los contratos revelados incluyen el último contrato que fue firmado en 2019, ya durante el sexenio del presidente López Obrador. Ahí está, tiene vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019. Ahí están esos contratos. No puede tapar el sol con un dedo y bueno, pues ahí están. Son por lo menos 5 contratos que celebró. También están los contratos de High Tech Service, SADCB. Entonces, estas revelaciones nos dan cuenta de que Xóchitl Gálvez ha mentido, continúa mintiendo y probablemente seguirá mintiendo el resto de su campaña y vaya usted a saber si el resto de sus días. Pero lo que no se puede
no se puede ocultar, es simple y sencillamente que esta mujer está en el centro de la controversia precisamente porque ha hecho negocios millonarios cuando se ha encontrado en algún puesto de poder, y de llegar a la presidencia seguramente eso haría. Piense, reflexione su voto. Síganme por favor en mis redes sociales, en X @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganos por favor en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y no se pierda nuestros hilos. En un ratito más vamos a subir este hilo con toda la información y con los datos duros que nos caracterizan. No se pierdan nuestras intervenciones, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Permanecemos atentos a la información, mi querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, un abrazo, y como usted